Señores, continuamos con esta interesante conversación con el doctor José Celi. José, te habíamos hecho una pregunta, tú ibas desarrollando el análisis de la misma dentro de la estructura, la diferencia que estableciste entre lo clínico y lo público. La medicina clínica y la medicina pública. La medicina con salud colectiva. Salud colectiva, muchas gracias por la corrección. ¿Cómo tú ves la salud, la ruta de la salud como intervención desde la perspectiva de política pública, como la ha proyectado el Ministerio de Salud? Mira, te decía que el ministro es una persona con grandes dotes de liderazgo y que debería encauzarla por la función que desarrolla. La ruta de la salud no la he evaluado, nadie la ha evaluado con relación al impacto que provoca en los perfiles de salud de las poblaciones. Nadie la ha evaluado, ni a favor ni en contra. Pero tú te pones a ver, ese no es un tema que debe desarrollar el rector. En las funciones de la rectoría, en las funciones esenciales de la salud pública que desarrolla la Organización Panamericana de la Salud, no aparecen ese tipo de tareas. No aparecen. No aparecen. No. Nosotros nos fue muy mal en alguna de las funciones esenciales. En la gestión de las funciones esenciales de 44 indicadores, creo que reprobamos 40 o algo parecido. Espérate. O sea, no fue nada bien. Nada bien. Pero es también casi igual en otros países. No vaya a creer que somos los peores. Okay. Pero bien, a nosotros no nos debe alegrar lo de los otros, sino preocuparnos por lo nuestro. Nosotros deberíamos estar inclinados a ver qué falla ahí, cómo lo desarrollamos. Y la ruta de la salud no ayuda a eso. E incluso hay gastos que la ejecución presupuestaria a nivel de gobierno no nos debió haber permitido, como es el gasto en atención, porque la atención se pasó al Servicio Nacional de Salud. Pero aún así, tú dices, bueno, pero que nadie lo hace. Está muy bien, nadie lo hace, pero el rector es para coordinar, no para sustituir. Entonces, a mí me parece que la ruta de la salud, independientemente tenga impacto o no, independientemente que sus investigaciones que digan que salen de ahí sean buenas o malas, que es tema para discutir en otro momento, me parece que no es el actor rectoría el que debe realizar esas labores. Los podrá promover, impulsar, empujar, pero no es quien lo hace. Además de que realmente yo dudo del impacto de eso porque son actividades puntuales y que se dirigen principalmente a la atención a la enfermedad. Por lo tanto, predomina el enfoque clínico. Que tan pronto yo me retiro de ahí, eso termina. Y yo no incido ni en la exposición de las personas, ni en la vulnerabilidad de las personas, de los grupos sociales. Por lo tanto, el impacto que yo espero, hay un impacto en la persona que atendieron, claro está, ¿verdad que sí? Pero también deja de haber impacto en la colectividad. Se prioriza el enfoque clínico al enfoque salud pública. Un ministro no tiene que ser un especialista en salud pública, tiene que ser un especialista en políticas públicas dirigidas a la salud. Y después tiene que rodearse de gente que le desarrolle los trabajos y él pueda decir si lo que se está haciendo se corresponde con la política que se ha trazado. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la política en salud? La única política que yo veo no la ha tomado el ministerio, se ha tomado supra el ministerio. La política pública en salud va dirigida a fortalecer el enfoque de la salud como mercancía. Es decir, colocar la salud de la economía por encima de la salud de la población. Eso es lo que hay, que me demuestren lo contrario. Y esa política pública que es heredada, que no se la inventó este gobierno, sino que viene desde los gobiernos anteriores, desde muchos atrás, entonces esa política no ha cambiado. Y cuando te dice a ti que cambian gobiernos y no cambia la política pública, tú tienes que descubrir que no son ni los partidos ni los políticos los responsables de eso, que hay otros grupos sociales que son los que están decidiendo cuál es la política pública, en este caso, en el campo de la salud. Eso es claro de entender. Para las próximas elecciones, gane quien gane, la política pública va a seguir igual. Podrá cambiar algunos elementos estéticos de la política social, pero va a ser la misma, hasta que la población diga, hasta aquí llegaron. Sí, una decisión de población. Pero es lo que yo espero. Entonces, a mí me parece que la ruta de la salud
es un elemento que puede motivar, que puede promocionar. Si se hace continuo, si el director provincial la continúa, le da continuidad, pero no es un tema del rector. No, Es un tema del Servicio Nacional. mira, ahorita cuando tú estabas hablando sobre el fenómeno del niño, te estaba hablando de la variación en la condición de temperatura y precipitación. Yo te lo voy a poner más amplio, el tema. O sea, lo que tú dejaste no insinuado, sino claro que hay condiciones, hay situaciones que influyen en el estado de salud de la población. Antes Mira, de meternos más sí, propiamente en el tema la de salud de violencia. las personas en colectividades, no estoy pensando en individualidades. Imagínate, el país no todos somos homogéneos, no somos lo mismo. Vivimos de forma diferente y dependiendo de la forma en que vivimos tendremos entonces más posibilidad de estar expuestos o de ser vulnerables. Es lo que se llama que en tu vida tú tienes varias dimensiones. Tu vida no es solamente lo que tú consumes, tu vida también es cómo trabajas, en qué trabajas y cómo trabajas. También a qué elementos tienes, a qué productos y servicios tienes acceso y con qué calidad. Luego tiene que ver el tema del tejido social donde te mueves, la organización, la posibilidad de actuar como clase, culturalmente, y claro, están también las relaciones ecológicas. No es lo mismo vivir al lado de la cañada de Guajimía que vivir en Naco o en Piantini, ¿verdad? Las relaciones ecológicas son distintas. No es lo mismo vivir en los guandules bajo un clima de amenaza y tiroteos que vivir en otro sitio donde eso no se da o hay guardias de seguridad o la policía se interesa más en eso que en aquellos. Entonces, por lo tanto, esas condiciones de vida que son desiguales en la sociedad se expresan en formas diferentes de enfermar y morir, perfiles diferentes de salud y enfermedad, es decir, formas características de enfermar y morir de los grupos sociales. Puedes decidir colocar más atención en uno y otro y lo que estás atendiendo son las consecuencias. Tienes que irte a los efectos. ¿Qué provoca las desigualdades en las formas de vivir o en los modos de vida? ¿Y qué provoca entonces que esos modos de vida se desarrollen? Porque a esa maldad hay alguien que se aprovecha de esa bondad. Y tienes que ver entonces para analizar. Entonces, había un señor, Juan Samaja, que hablaba de la vigilancia profunda. Y él decía que había que valorar, que vigilar cómo cambiaban los modos de vida, cómo cambiaban los perfiles y después para interpretar cómo cambia la situación de salud por grupos sociales y la emergencia de nuevas enfermedades o de cambios en la frecuencia y distribución. Nosotros tenemos una epidemiología que ve casos y los ve cuando suceden, no se adelanta. Y a través de eso es muy limitante. Primero, es receptiva, no va atrás del caso, sino que espera el caso y se limita entonces a interpretar casos desde un enfoque clínico. Hay enfermedad diarreica, el salud pública debe verlo, un déficit de higiene y sanidad. Desnutrición, falta de alimentos, no, un problema carencial. Tema de embarazo, muerte de embarazo, sobrecarga reproductiva. Son distintas las formas de mirar y por lo tanto distintas las formas de clasificar las enfermedades. Pero el peso de la clínica es muy grande. Y si algo tienen las escuelas de medicina es que meten hasta el tuétano el pensamiento clínico en sus egresados. Lo que no hacen las escuelas de salud pública, las maestrías en salud pública, que gradúan a profesionales en salud pública que mantienen su enfoque y su visión en la clínica y a pesar de ser ellos con un cartoncito designado expertos en salud pública. Bien por los clínicos, pero la respuesta no está en la clínica. La respuesta general está en la salud pública, pero no podemos estar sin la clínica tampoco. No nos pase como un ministro de salud que una vez dijo que lo que importa es la salud colectiva y dejemos los hospitales al garete. No, claro que no. Claro que no. Imposible. La gente se debe enfermar como quiera. Celi, ¿cuáles son los factores, a tu entender, a tu juicio, que impiden el control, no la desaparición, sino el control, bajar el impacto de las enfermedades transmitidas por mosquitos? Bueno, el tema de los vectores es parte de la relación ecológica, ¿verdad que sí? Y eso hay que ver cómo nosotros los podemos controlar o llevar a un nivel en que no sea una amenaza para el sistema ni para la población. Se habla del crecimiento
del mosquito, pero el mosquito lo que aprovecha es una debilidad de nosotros. Almacenaje inadecuado de agua, quiere decir que hay falta de agua y necesito almacenar. Problemas en la eliminación de desechos sólidos, por eso hablan de vamos a descacharrizar, porque es que se han acumulado elementos de eso. También hay problemas de entender qué es la enfermedad y cómo se propaga y cómo se evita. La población desconoce eso y entonces pues actúan en consecuencia a lo que saben. Y también lo último elemento es qué tan buenos somos en salud pública para ir prediciendo lo que va a suceder y previniéndolo entonces, evitando que acontezca. La capacidad de leer la realidad y hacer una prospección de lo que pueda suceder y actuar en consecuencia. ¿Eso solamente puede hacer en el territorio, eso sí? Claro que sí. Bueno, yo creo que sí. Tal vez habrá alguno que diga que no, pero para saber, por ejemplo, qué ocurre en un distrito municipal, si tengo que esperar que hagan el EPI 1 de ahí, que a lo mejor lo que hay es una clínica primaria, para que ahí suba a la provincia y que la provincia lo consolide todo y después pase al nivel central que lo consolida todo el país y ahí decido actuar, pues ya no hay que actuar, ya quizás hasta el evento pasó. Eso puede pasar. Cuando yo era epidemiólogo en la región 0, te estoy hablando del año 92, 93. Oye, Victorio tan viejo. Sí, tú me llevas nada más unos pocos años nada más. No es tanto lo que tú me llevas. Se presentaron en los EPI de lo que hoy se llama Alcarrizo, pero Alcarrizo y sus distritos municipales, un aumento, pero muy por encima de los casos de episodios de diarrea, pero muy por encima. En los reportes de ellos, si yo lo veía en todo, era el Gran Santo Domingo, Si lo veía en todo, pues se disminuía el tamaño porque los demás no habían modificado. Pero cuando se hace el análisis de esa zona o región que se llamaba, pues estaba muy bien y se cogió para el terreno. Se entrevistaron personas y ahí se descubre que la enfermedad diarreica era de carácter verdoso, espantados nosotros, espantados, pero que ya casi no hay casos. ¿Cómo que no? Nada más cuando fuimos a preguntar a los centros, encontramos en una semana un solo caso. ¿Qué había pasado? A menos de un mes, pero 3, 4 semanas, habían cambiado una tubería y parece que se contaminó. Y Pseudomonas era la amiga que contaminó todo eso, de ahí el color. Pero ya habíamos llegado tan tarde que ya ese caso, como fue de fuente única, es decir, se contaminaron ahí y esa contaminación cesó al otro día porque arreglaron el problema al otro día, la comparación del agua sin saber que había un problema de enfermedades diarreicas, sino que el problema era de agua para ellos, de abastecimiento de agua, pues nosotros llegamos tarde. Pero imagínate que el caso hubiera sido una fuente continua y de ahí se hubiera propagado a otros lugares. Hubiéramos llegado muy tarde, para contar los muertos tal vez. Y ya esto había desbordado en varias comunidades. Y quién sabe. Entonces, desde el nivel central, desde los niveles, y ese era regional, desde esos niveles, donde se agregan tanto los datos, es muy difícil tomar decisiones. Es abajo. Y eso incluye hasta al médico pasante que estaba en la clínica de los... No era Alcarrizo, era uno de sus... no me acuerdo el nombre, lo tengo cerca, pero no me acuerdo, te lo diré más adelante, que lo que había era una clínica rural y un pasante. Hasta ese pasante pudo haber dado la alerta, porque él fue el que hizo el reporte. Y entonces, pero como no le enseñamos eso, sí le enseñamos a tratar la diarrea, pero no le enseñamos a ver las consecuencias que tienen esas enfermedades con gran potencial de hacerse masivas, pues él reportó y se acabó. Y además el reporte lo hacen obligado, porque tampoco le enseñamos la importancia del registro y el reporte. Pero sí le enseñamos a hacer el diagnóstico y la terapéutica, que debe seguirse enseñando y mejorarse. Claro. Pero también tenemos que tener eso. Pero lamentablemente, pues, nuestro sistema funciona por gravedad. Por gravedad. Celi. Yo a veces me pregunto si realmente es un sistema. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Mira, Celi. A ver, que cuando estamos hablando prevención-promoción, hay un tema que me ha traído a mí tremendas discusiones. Tremendas discusiones. Por una razón, la gente entiende que promoción-prevención es poner anuncios
en los medios de comunicación e ir y darle una clasecita sobre lo que pueda estar afectando a una población. Educación para la salud, como dice. ¿Qué tú opinas? Mira, eso que tú dices es un enfoque muy clásico y que en algunas partes predomina, no solo en el país. Eso no. Un rector tiene como funciones básicas 3. Una es promoción de la salud. La otra es el proteger la salud. La tercera es reparar la salud. Ese es el sistema. Para eso el rector conduce, el rector regula y el rector coordina. Nosotros, la promoción de la salud, lo hemos entendido de la manera más pequeñita posible. Es decir, lo que tú dices es educar a la gente. Eso es promoción a la salud. Y tú ves que las actividades, los reportes se llenan de actividades educativas, charlas, conferencias, pero nadie mide el impacto de eso. Entonces te cuentan cuántas charlas diste, di 1000. ¿Y a cuánta gente? No, a 10.000. Cuando tú averiguas, la sección tiene 4.000 personas, pero dio a 10.000 gente. ¿Está bien? Cada uno pone los números que quiera porque el papel aguanta. Pero no hay, perdón, Salud. no hay un análisis de cuál es el impacto de eso. Realmente cuando tú educas así para acciones puntuales, lo que tú estás más dirigiendo esfuerzos es al autocuidado. Es decir, mira, cuando yo te hago una charla y te digo que el cigarrillo hace daño, yo estoy tratando de cambiar tu comportamiento hacia un comportamiento más saludable, con un sentido más de responsabilidad hacia la salud tuya, por lo tanto es más hacia el autocuidado. La promoción tiene que ver con la generación de espacios y oportunidades para tú desarrollar tus potencialidades. Potencialidades que son, claro, físicas, brincar, saltar, agarrarme de un sitio, alzar objetos, todo, poder doblarme, todas esas cosas que tú te das cuenta que en la edad lo importante es que ir perdiendo eso, ¿verdad? La segunda son las capacidades cognitivas, de pensamiento, de análisis, de prospección de lo que las consecuencias de mis actos, todo eso. El tercero son lo que son las potencialidades afectivas, los valores, el tema de sentimientos, el tema de sentido de pertenencia a un grupo. Y por último, el tema de las potencialidades de socializar, es decir, poder ser parte de un grupo, aceptar un grupo y ser aceptado. Eso es promoción de la salud. Y por lo tanto, yo no puedo dictártelo a ti, sino que yo lo que hago es que creo espacios, creo oportunidades para que tú puedas desarrollar esas potencialidades. Por ejemplo, yo te creo una academia de música o una oportunidad de que los jóvenes tengan música, aprendan pintura, aprendan deporte, aprendan formas de pensamiento crítico, aprendan formas de socialización, aprendan formas de responder a las injusticias. Eso es promoción de la salud. Pero no es escuelita. No es escuelita. Es una serie de cosas. Ahora, claro, yo también protejo y por eso regulo el ambiente de trabajo, regulo todas las sustancias que consume el ciudadano, la persona, y protejo, incluyendo los mensajes. No puede ser, mientras aquí estábamos en pleno COVID, la gente hablando de ivermectina y que el rector de salud dijera la ivermectina no sirve. El que lo use lo está usando ilegal. Al contrario, apareció el rector utilizando ivermectina. Entonces, eso es el ejercicio de rectoría y promoción es eso. Desarrollo de potencialidades. Eso es salud. Entonces, yo promuevo la salud ¿cómo? Creando espacios, creando oportunidades para que pueda desarrollar esas potencialidades, a sabiendas de que cada realidad es desigual, por lo tanto tengo que actuar con efecto de equidad. Tengo que saber que a unos les valdré más según sus necesidades que a otros. Pero tampoco se trata de yo voy a tratar a los pobres. No, porque eso no es equidad. Eso usted está tratando un grupo y lo está viendo como asistencia social, no como derecho. Vamos a darle a estos pobres y como es dado, pues yo le doy hasta donde pueda, no hasta donde ellos requieran. Por eso hay pensiones de 6.000 pesos. No da para nada. Por eso es lo que yo puedo dar y cójanlo porque eso es un regalo. Entonces, en ese sentido, el tema fundamental es que tú puedas promover las capacidades, pero de la población, pero dependiendo de las desigualdades que tienen. A unos le haré más énfasis que a otros, pero no significa que me voy a olvidar de todo. Ni tampoco puedo hacer una acción general porque se van a aprovechar
los que más recursos tienen. Celi, ¿qué problema es este? Mira, aquí me quedaron la mitad de los temas. Tenías que haberme detenido. ¿Eh? Tenías que haberme detenido. No, pero tú no eres un bandido para yo detenerte. La policía es la que detiene a los bandidos. Al contrario, yo sí te prometo que te voy a traer otra vez. Está bien, Ha cuando tú sido quieras. una interesante conversación. Además, propusiste Si no te un cierran el tema, programa antes, ¿eh? por lo que yo he dicho. No, estamos en democracia. Exactamente. La democracia, Señores, con relación a las políticas sociales, las políticas públicas son inamovibles. lo vamos a incluir en el Ah, próximo tema perfecto. también. Señores, se lo dije, iba a ser una conversación interesante, se nos quedó una buena parte de los temas a conversar con este caballero, con José Celi. Lo prometemos que lo vamos a traer otra vez. No hay tiempo para más y hasta una próxima entrega de Lo que pasó en Salud.